Bienvenidos a Reinos Sumergidos. El poder se instaura en actos y figuras simbólicas, y es allí donde nace la autoridad. Se participa sin saberlo y sin quererlo de grandes ritos públicos que integran a los sujetos en esa trama. Tanto los soberanos antiguos como los modernos entendieron que el poder no era una abstracción, sino una fuerza que debía encarnarse en gestos visibles, en actos ante la mirada colectiva. Los casamientos colectivos de Susa y la boda real inglesa participan de la misma lógica. En la primavera del año 324 a.C., la ciudad de Susa fue escenario de una ceremonia sin precedentes. En un vasto recinto, dispuesto a la manera persa, entre tapices, perfumes y músicos, Alejandro de Macedonia celebró un casamiento colectivo entre los oficiales de su ejército y mujeres de la nobleza persa y meda. Él mismo tomó por esposa a Estatira, hija del último rey aquemenida, Darío III, y según relatan Arriano y Plutarco, también a Parisatis, hija de Antajerjes III. Su compañero Hefestión desposó a otra hija de Darío, y los principales generales macedonios recibieron mujeres emparentadas con la antigua dinastía real. Las crónicas hablan de decenas de uniones selladas en un mismo acto. Arriano menciona 80. Más allá de la cifra, lo decisivo fue la forma. La boda se organizó como un acto público de alcance imperial. Alejandro había conquistado el imperio persa y marchaba ya hacia las fronteras de la India. En Susa convirtió la conquista en una escena de alianza. Los cronistas describen una estructura monumental, adornada con telas de oro y plata, donde los novios se sentaban por rangos, mientras sacerdotes persas oficiaban el rito. Tras la ceremonia, hubo banquetes y el rey distribuyó dotes y regalos, incluso entre los soldados rasos. Todo el imperio fue convocado a presenciar la escena. Macedonia y Asia quedaban unidas en una forma visible de parentesco político. La elección de Susa fue decisiva. Antigua capital aqueménida, cargada de memoria dinástica, había sido el centro desde el cual Darío I gobernó un imperio que unía a los pueblos de Asia. Celebrar allí la boda significó inscribir el nuevo dominio en la línea de la realeza persa. Alejandro no se presentaba solo como vencedor, sino como heredero. Para los historiadores modernos, entre ellos Pierre Briant, las bodas de Susa respondían a una estrategia política de integración. Alejandro buscaba formar una aristocracia mixta, capaz de consolidar su dominio sobre un territorio vasto y heterogéneo. El matrimonio ofrecía una vía directa para producir vínculos duraderos entre vencedores y vencidos, más estables que la mera imposición militar. Al casarse con la hija de los reyes vencidos, incorporó esa legitimidad al propio linaje. Esa lectura, sin embargo, no agota el sentido del acontecimiento. En la antigüedad, lo religioso, lo político y lo mágico formaban un mismo campo operativo, y el rey actuaba dentro de esa zona de continuidad. Su autoridad se ejercía en actos capaces de intervenir en el orden del mundo. En ese marco, la magia nombraba la capacidad soberana de actuar sobre la realidad mediante la forma visible del rito. En ese nivel, la boda de Susa puede leerse como una hierogamía pública, no solo un pacto entre linajes, sino la puesta en escena de la unión entre dos principios que el nuevo imperio necesitaba articular. Oriente y Occidente, Grecia y Asia, el orden del vencedor y la legitimidad sagrada del mundo persa vencido quedaban integrados en una misma figura. La ceremonia hacía de esa conjunción una imagen de totalidad, donde la diferencia se recodificaba como complementariedad bajo la forma visible del rito. Vista desde esta perspectiva,
La ceremonia de Susa funcionó como una liturgia del poder al aire libre. En la mirada colectiva, la unión adquiría consistencia pública y quedaba fijada como orden. La escena no se limitaba a mostrar una alianza, la convertía en realidad compartida. Diodoro Sículo dice que la boda fue celebrada con esplendor digno de un dios. Ese registro no describe solo la magnificencia del acto, señala la posición que Alejandro buscaba ocupar. La ceremonia lo situaba en un lugar intermedio, capaz de unir el dominio humano con una forma de autoridad que excedía a los individuos. Durante algunos meses Susa se convirtió en el centro efectivo del imperio. Miles de soldados recibieron compensaciones económicas y muchos se casaron también con mujeres locales, en lo que los cronistas llaman las bodas populares. Alejandro ordenó la inscripción oficial de los matrimonios y el registro de las dotes, lo que indica una voluntad clara de dar forma jurídica a la escena ritual. La unión no quedaba solo en el gesto, buscaba fijarse como orden administrativo. En ese marco, la ceremonia instauró, de inmediato, la forma del nuevo orden. Mientras Alejandro estuvo presente, la alianza funcionó como principio de organización. Parentesco, distribución de bienes y reconocimiento público se articularon en una misma figura de dominio. El rito produjo un orden sostenido por la autoridad viva que lo había convocado. Tras la muerte del rey en Babilonia en el año 323 a.C., esa figura se disolvió. Los oficiales macedonios repudiaron a sus esposas persas y las enviaron de regreso a sus familias. Sin la presencia que había garantizado su eficacia, la política de fusión se deshizo junto con el imperio. Los historiadores han leído este desenlace de distintas maneras. Robin Lane Fox ve en Susa el intento visionario de un imperio universal. Paul Cartledge lo interpreta como una utopía teatral. Pierre Bryant lo considera una experiencia política sin continuidad. Más allá de esas lecturas, el episodio fijó un límite preciso. El rito puede instaurar un orden, pero no asegura por sí mismo su duración. El 29 de julio de 1981, más de 750 millones de personas en todo el planeta siguieron por televisión la boda del heredero al trono británico, el príncipe Carlos, con Diana Spencer, una joven maestra de familia aristocrática pero sin linaje real. En el plano de los hechos fue una ceremonia religiosa anglicana, oficiada por el arzobispo de Canterbury, con la pompa habitual de la monarquía británica. Pero en el plano simbólico fue algo más, una liturgia de Estado, una consagración pública del mito monárquico en la era mediática, donde el poder buscó renovarse mediante el lenguaje de la unión visible. A diferencia de las coronaciones que pertenecen al orden institucional, las bodas reales operan en el registro emocional. Son ritos de fusión más que de sucesión. La realeza sostiene su autoridad mediante una continuidad simbólica que se actualiza en actos de comunión colectiva. En este sentido, la boda de 1981 fue el equivalente contemporáneo de las bodas de Susa, una operación de integración entre dos órdenes, la tradición dinástica y la sensibilidad moderna, realizado bajo el signo de la visibilidad global. Si en Susa Alejandro buscaba unir Oriente y Occidente, en Londres la monarquía intentaba articular el mito ancestral con el mundo mediático. La elección de la Catedral de San Pablo, en lugar de la tradicional abadía de Westminster, no fue un detalle menor. San Pablo, con su gran cúpula neoclásica, ofrecía una imagen más abierta y moderna que el recinto medieval donde se coronan los reyes. El lenguaje ceremonial de la boda fue cuidadosamente diseñado para producir una sensación de sacralidad reconocible, pero no religiosa en sentido estricto. Los elementos del ritual, el velo, la procesión, las joyas, la música de Händel y Elgar, operaban como signos de una trascendencia cultural. Todo estaba dispuesto para proyectar una imagen de pureza, de renovación moral y de esperanza colectiva. El rostro juvenil de Diana, su aparente inocencia
y el cuento de hadas que rodeaba su figura funcionaron como arquetipos de redención. La doncella que entra al templo para unirse con el príncipe y restablecer el equilibrio del reino. Desde una lectura simbólica, la boda fue una hierogamía pública, una unión entre la corona, el principio solar, paterno e institucional, y el pueblo, el principio lunar, emocional y receptivo, representado por Diana. La joven esposa, de sangre noble pero no real, encarnaba el acceso de lo profano al centro del poder. Su figura mediaba entre el mito y la vida cotidiana. Era simultáneamente sagrada y accesible, distante y familiar. La boda articulaba la unión de dos personas y al mismo tiempo de dos órdenes del mundo. Esa unión, sin embargo, estaba fundada en la representación. Lo que se ofrecía al público no era la vida íntima de los contrayentes, sino una imagen arquetípica del vínculo. El altar se transformó en un escenario y la cámara en un ojo ritual. La televisión multiplicó la mirada del pueblo, haciendo de cada espectador un testigo litúrgico. La eficacia simbólica del acto dependía precisamente de esa mirada. El poder se renovaba porque era visto, porque millones de ojos participaban. Lo que en la antigüedad dependía de la reunión física en la multitud, en la era mediática se realiza a través de la mirada transmitida por las pantallas. Esa nueva forma de visibilidad global que cumple las funciones de una misa planetaria. La visibilidad no es un adorno del poder, sino su condición de existencia. El poder no se sostiene solo por la fuerza ni por la ley, sino por el modo en que logra hacerse presente ante la mirada colectiva. Por eso los reyes, los emperadores y las dinastías han recurrido siempre al ritual público para producir autoridad y consolidar su presencia ante la mirada colectiva. Desde la antigüedad, el acto político se confunde con el acto mágico. La palabra que consagra, el gesto que se repite, el objeto que se entrega o se alza ante el pueblo, la espada, la corona, la alianza, son formas de operar sobre la realidad, no meras representaciones. En este sentido, la boda de Carlos y Diana, como antes las de Susa, funcionó como un mecanismo de regeneración simbólica del orden, mediante el cual la monarquía actualizaba su poder y lo hacía perceptible para la multitud. El historiador Ernst Kantorowicz, en Los dos cuerpos del rey, explicó que el monarca medieval poseía simultáneamente un cuerpo natural y un cuerpo político. El primero podía enfermar o morir. El segundo, abstracto y perpetuo, encarnaba la continuidad del Estado. El rito tenía la función de ungir ambos cuerpos, de soldar lo biológico y lo institucional en una figura. Cuando la multitud asistía a una coronación o a una boda real, no contemplaba una persona, sino la reintegración periódica del cuerpo político en su forma visible. Esa estructura se mantiene, aunque transformada en las sociedades modernas. El líder, la pareja real o el jefe de Estado actúan como soportes de un principio colectivo, cuya presencia depende de hacerse visible. El antropólogo Víctor Turner llamó a este fenómeno drama social. Los rituales públicos son momentos de condensación en los que la sociedad representa y por tanto reafirma su propio orden. No son ornamentales, sino que reproducen la estructura del poder mediante la experiencia compartida de la multitud. En el terreno estético interviene el teatro, en el político el rito como forma de orden. Por eso los ritos de las élites se diseñan con precisión escenográfica. Cada color, cada símbolo, cada música tiene la función de convocar una disposición afectiva compartida que mantiene unido al cuerpo social. El sociólogo Georges Balandier fue aún más directo. El poder no se ejerce solo, se representa. Esta representación funciona como un modo de dominio performativo que excede la propaganda. El soberano no manda porque impone, sino porque logra ocupar el centro de las imágenes, de los relatos, de los gestos. En ese sentido, las ceremonias no son periféricas a la política,
son el corazón mismo de su funcionamiento simbólico. Lo que en los antiguos imperios se lograba a través de la procesión o del sacrificio, hoy se obtiene mediante la cámara, el discurso o la firma pública de un tratado. Pero la lógica es la misma: convertir el acto en imagen y la imagen en realidad. Por eso reducir las ceremonias de las élites a meros espectáculos es desconocer su eficacia simbólica. El poder actúa por mediaciones. Necesita ser creído, compartido e imaginado. La eficacia del rito consiste precisamente en transformar esa creencia en evidencia. Cuando el público observa una coronación, una boda real o una firma solemne, se le invita a participar en un acto de confirmación ontológica. La realidad política se consolida en el instante en que es mirada. El antropólogo Clifford Geertz, al analizar la corte balinesa en Negara, lo resumió de modo impecable. El Estado no usa el ritual para imponer su autoridad. El Estado es el ritual mismo. No hay detrás una estructura racional oculta. La coreografía es la sustancia del poder. Lo mismo ocurre con las monarquías modernas. El rito no es un residuo de tiempos arcaicos, sino la forma que adopta la autoridad en el mundo de las imágenes. Por eso las bodas, las coronaciones o los funerales de Estado no son simple herencias de una época teatral, sino operaciones políticas de alta precisión simbólica. Cada gesto visible, la unción, el juramento, el beso público o el desfile, actúa como un circuito de energía entre el centro del poder y su periferia emocional. La eficacia del rito radica en su carácter circular. El pueblo entrega su atención, el soberano devuelve una imagen, y en esa reciprocidad se reactiva la trama invisible del orden que intenta plasmar el rito. Así entendidas, las ceremonias de las élites existen en la medida en que son vistas, y en esa mirada colectiva se produce su poder. Un dato que puede parecer mínimo dentro del marco que el poder instaura, adquiere en el horizonte simbólico un relieve particular. En el casamiento de Londres, el nombre de Diana introduce una resonancia inesperada. La Diana mítica, Artemisa para los griegos, es la diosa que no participa del vínculo conyugal, la que preserva su autonomía mediante la virginidad ritual y rehúye de toda forma de captura. Su dominio es el bosque y no el palacio. Esto inauguraba una tensión arquetípica singular. La figura destinada a renovar la imagen de la monarquía británica y estabilizarla en un nuevo orden, estaba destinada simbólicamente a romper esa estabilización en busca de una libertad arquetípica. Esa resonancia no explica el desenlace de los acontecimientos, pero deja ver en el corazón mismo de la escena el punto donde el rito convoca fuerzas que no gobierna. Incluso, cuando la ceremonia busca renovar el orden mediante una hierogamía pública, la dimensión arquetípica del vínculo excede siempre el control de quienes lo encarnan. Ningún rito puede domesticar por completo las fuerzas que intenta movilizar. El inconsciente colectivo, entendido como campo de fuerzas que antecede y supera a los individuos, puede desbordar la eficacia del gesto ritual. No puede asegurarse que los objetivos del rito no se hayan cumplido en su totalidad. Solo sabemos que aquello que buscaba unirse en lo humano y en lo simbólico no perduró. El ritual provocó convocar una unidad, pero las fuerzas profundas que operaban en torno a sus protagonistas no respondieron a la lógica que la ceremonia intentó fijar en la superficie visible. Sí sabemos que lo que muestran Susa y Londres, separadas por más de 2000 años, es la persistencia de una misma operación, el uso del rito como técnica de reorganización del mundo. La política entendida como gestión de cuerpos, relatos e imágenes no se limita a administrar instituciones. Interviene en el plano simbólico donde la realidad social adquiere forma. El poder actúa porque logra modelar esa zona intermedia en la que la representación produce efectos reales. Ese plano es donde los ritos actúan, y a esas tecnologías de producción de realidad, la antigüedad cultural la llamaba magia. Llegamos al final
Les dejo esta frase de George Balandier que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. El poder solo existe porque es capaz de hacerse visible como poder.